adecuada para ese paciente. Entonces, me pareció que como inicio de esta materia, hablar de esto era muy interesante porque nos permite ver el objetivo de hacia dónde nos apuntamos. Apuntamos fundamentalmente a mantener siempre una perfusión tisular adecuada. Lo de uso de drogas inotrópicas no lo vamos a tocar de costado porque lo vamos a ver en profundidad en cada una de los distintos tópicos, ¿no? Pero, ¿ustedes saben cuál es la causa de muerte y de complicación intraoperatoria más frecuente en un paciente bajo anestesia? ¿Cuál les parece que es? Fuerte. La hipoxia. ¿Y después de la hipoxia? La hipovolemia. La hipoxia fue la causa de muerte intraoperatoria más frecuente hasta el advenimiento de la oximetría de pulso. Cuando aparece la oximetría de pulso, la hipoxia dejó, en realidad creo que hubo dos fenómenos muy importantes. Aparece la oximetría de pulso, con lo cual uno puede monitorear la hipoxia de una manera bastante efectiva, y por otro lado, disminuye el uso de óxido nitroso y aparece el monitoreo de la fracción inspirada de oxígeno casi como una norma de cumplimiento efectivo. Pero esto ha sido en el mundo, ¿no? El primer oxímetro de pulso llegó a la República Argentina en el año 1993, 92, 93. Es una tecnología que llegó a la medicina de la mano de la tecnología militar, porque el oxímetro de pulso se diseñó para poder predecir cuando los pilotos de guerra, que iban a velocidades más allá del sonido, en determinado momento se empezaban a poner hipóxicos y no tenían forma de detectarlo. Entonces, por eso, ¿sabían esto? Por esto se describe el oxímetro de pulso. Al principio eran unos aparatos que serían 7 o 8 veces lo que era esta notebook en forma así, un cubo de este tamaño. Y bueno, se llegó a la tecnología de la miniaturización, y con la miniaturización hoy podemos tener un oxímetro de pulso que mida solamente saturación, sin tener curva pletismográfica del tamaño de un sensor de un dedo, ¿no? Ahí está todo incorporado. Pero gracias a la oximetría de pulso, la hipoxia dejó de ser una causa de muerte, dejó de ser la causa de muerte más frecuente en el intraoperatorio, y aparece la hipovolemia. Y la hipovolemia, nosotros tenemos muchos monitores, muchísimos, pero no existe todavía ninguno, o cada vez se acerca un poco más, yo diría, hace 3 o 4 años diría que no existía ninguno, que me diga cuál es la volemia circulante efectiva que tiene un paciente. Porque la presión arterial está dando dos informaciones, es la resultante de dos cosas, y hace estos fenómenos vasoactivos que compensan la pérdida de volumen, engañan y hacen que la presión arterial, y ahora lo vamos a ver, se mantenga sin modificaciones hasta que ese control se pierde y el paciente se encuentra francamente hipovolémico, y ese diagnóstico lo hace cualquiera. Entonces tenemos que utilizar determinados recursos que nos permiten inferir cuál es el volumen circulante efectivo. Gracias. Y estos signos de hipovolemia son unos cuantos. Hay algunos que son clínicos y que desgraciadamente debo decir que nos olvidamos, y que nos olvidamos todos, y empezamos a tratar, dejamos de tratar enfermos en esta época de la tecnología y empezamos a tratar aparatos. Entonces tratamos cosas que nos dicen los aparatos, y muchas veces estas cosas que nos dicen los aparatos están alejadas
de la realidad de lo que tienen los enfermos, ¿no? En general, como yo les decía recién, son indicadores indirectos: la presión intravascular, la perfusión tisular, la función cardíaca, pero cada vez buscamos más cuáles son los indicadores adecuados de la evaluación del estado del volumen. Pero a todo esto se le suma que algunos pacientes, en general cardiópatas, tienen algunas alteraciones en la función cardíaca que es volumen dependiente. Y yo lamento no tener estas imágenes, pero es muy interesante hacer la disquisición de cuando hablemos de la variación del volumen sistólico, que la variación del volumen sistólico, todos saben de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de variación de volumen sistólico. La variación del volumen sistólico es un signo de hipovolemia. Si yo la puedo cuantificar, voy a saber cuán hipovolémico está. Pero también es un signo que a mí me permite predecir que ese paciente tiene una función cardíaca normal. Alguien que tiene una función cardíaca disminuida nunca va a tener una variación del volumen sistólico, por más de que su estado con su volemia esté disminuida, circulante efectiva esté disminuida. Ahora lo vamos a... Bien. Como decía recién, tenemos signos clínicos: la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central. Y acá, estos yo voy a tener que cambiar el orden de esta imagen, pero los signos clínicos son los que van a la cabeza de todo esto. ¿Y cuál les parece que son los signos clínicos? ¿Cómo? Ahora sean absolutamente honestos. Cuando ustedes tienen un enfermo que empiezan a no saber qué está pasando, lo tocan, le tocan el dedo para ver si tiene relleno capilar en el tiempo adecuado, o está disminuido el tiempo de relleno capilar, o la temperatura. ¿Lo hacen eso? Habitualmente no se hace. Yo hace muchos años, cuando empecé a estudiar esto, me encontré con un trabajo de un brasilero, que era el trabajo de un médico que presentaba su tesis para doctorarse, para hacer el doctorado, para ser doctor en medicina. Y el trabajo de este doctor comparaba la temperatura del dedo gordo del pie con el volumen minuto medido con el catéter de Swan-Ganz. Ese fue su trabajo de tesis, y en ese trabajo tenía una R que era más del 0,95. Y es una cosa que eso existe en cualquier lugar. Lo único que hace falta es tener la perspicacia de buscarlo y ir a tocar el dedo. O sea, no se necesita ningún aparato ni ninguna cosa compleja. Pero ese es un signo clínico que es muy importante. Una cosa que sí es muy importante tener en cuenta, que estos fenómenos en el paciente pediátrico se comportan de una manera distinta. Un chico puede perder hasta un 30, un 35% de su volemia y no tener alteraciones en la presión arterial. ¿Saben por qué pasa eso? No. Porque tiene un tono simpático mucho más alto que el adulto. El tono simpático le permite compensar esa caída del volumen circulante efectivo a expensas de la vasoconstricción. Bueno, la presión arterial es un signo. Dijimos que los signos clínicos son inalterables, lo único que se necesita es buscarlos. ¿Y cómo los podemos resumir? La temperatura de las extremidades, las características del pulso distal, ya sea pedio o tibial posterior, el relleno capilar, la diuresis. Si el paciente tiene puesto una sonda, es un signo bastante claro de cómo es su perfusión. Y esto de la diuresis tenemos que hacer una salvedad, que es muy importante, es la diuresis si el paciente no recibió diuréticos.
porque si no, este fenómeno puede cambiar. Bien, y la presión arterial no es un buen signo, no es un buen signo de que el paciente está hipovolémico. ¿Por qué no es un buen signo? Porque acá empieza a jugar la resistencia periférica. Pero, si yo tengo la sagacidad de comparar la presión arterial con algún signo de cuál puede ser el estado periférico de vasoconstricción o vasodilatación, puedo llegar a inferir que la presión arterial no se modificó, que la volemia cayó. Síganme en el razonamiento, la volemia cayó, la presión arterial no se modificó porque aumentó la resistencia periférica. Entonces, y hay algunos parámetros que los puedo monitorear de una manera bastante sencilla para saber si el enfermo está vasocontraído o está vasodilatado. ¿Sí? ¿Cuál les parece que son? ¿Qué de la pletismografía? ¿Pero qué de la onda dícrota? La posición de la onda dícrota. Bien. Sobre todo, si yo la comparo. Empezó la cirugía y el paciente tenía esta onda dícrota. Y 1 hora y media después, el paciente tiene... Hay otras causas que pueden modificar esto. ¿Cuáles pueden ser? Que pueden aumentar el tono simpático sin ser que es la respuesta vasoconstrictora ante la pérdida de volumen circulante efectivo. Dolor. O sea, que tengo que hacer rápidamente el diagnóstico de que el paciente no esté superficial y que ese sea lo que haya cambiado. Bien. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un síntoma, es un signo de hipovolemia. Siempre y cuando el paciente no esté bajo los efectos de alguna droga que modifique la frecuencia cardíaca, como pueden ser los betabloqueantes. Bien. La presión venosa central. La presión venosa central es un excelente indicador. En la presión venosa central tengo que tener en cuenta un par de cosas. Que el enfermo esté sinusal, porque la pérdida de la sinusalidad puede cambiar puede modificar la presión venosa central. Que la medición sea hecha correctamente. Y acá puedo echar mano a un recurso que es medir la presión venosa, si yo pienso que está hipovolémico, darle una pequeña dosis de solución fisiológica, volver a ver la presión venosa, ver qué pasó con la presión arterial, ver qué pasó con la onda dícrota, y ese es un signo, y darle trendelenburg. Si el paciente está un poco hipotenso, y ahora vamos a ver otras cosas, está un poco hipotenso, yo le doy trendelenburg, y tiene variación del volumen sistólico aumentada, le doy trendelenburg y le paso 200 centímetros cúbicos de fisiológico, y estas cosas tienden a normalizarse, casi está hecho el diagnóstico. Porque cuando nosotros hablamos de hipovolemia, y acá esto es algo que es muy importante, y es muy importante en determinado grupo de pacientes, es que la hipovolemia no significa que el paciente haya tenido una pérdida de sangre. Significa que la relación entre el tamaño de sus vasos y el volumen circulante efectivo cambió. Y esto, en general, en una inducción anestésica que esté bien hecha, que uno coloque al paciente en el plano adecuado, va a tener una hipotensión. Va a haber una caída de la presión arterial. Porque los hipnóticos que utilizamos, y estoy hablando cuando los utilizamos en una forma correcta, que no es que haya sobredosis, ni sobredosis absoluta en volumen, ni sobredosis por disminución del tiempo de infusión, que son las dos cosas que pueden provocar. En general, esta caída de la presión arterial obedece a una disminución de la resistencia vascular sistémica. Hay un grupo de pacientes que no toleran la disminución, que viven gracias a ese tono simpático aumentado. ¿Quiénes son esos enfermos? Aquellos enfermos que tienen insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca vive a expensas de tener un tono vascular aumentado. Entonces, si a ese enfermo que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene una fracción de eyección baja, que tiene 18%, 20% de fracción de eyección, yo le hago la inducción
Y en el momento de la inducción el paciente se hipotensa. Y no se hipotensa porque la dosis que yo utilicé o la respuesta normal fue que le cayera más la contractilidad. En general, la contractilidad no es un parámetro que se altere en lo inmediato ni en forma directa por la droga que estoy usando, salvo que haga una ampolla de propofol en bolo en 10 segundos. Ese enfermo seguro que lo que tiene es una caída de la contractilidad. Pero en general lo que tienen los enfermos cuando uno hace las cosas bien, siempre va a haber una caída de la presión arterial. Hay un grupo de pacientes que esa caída de la presión arterial no la van a tolerar bien, porque viven a expensas de tener un tono simpático aumentado y tienen una fracción de eyección disminuida por X causa. La caída de la presión arterial en esos enfermos, que en un paciente sano no provocaría ningún tipo de efecto, lo va a llevar a un deterioro importante de su función ventricular. Esto, que es una cosa que suena bastante sencillo, pero ¿cómo se trata esto? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene ese paciente? ¿Qué les parece que tiene que hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con? ¿Qué tipo de inducción? Hagas la inducción que hagas, esos enfermos se van a hipotensar. Vos lo que tenés que hacer es tener preparado drogas vasoconstrictoras para empezarlas a infundir en el momento que la presión arterial le cayó. Pero la tenés que tener preparada, porque si vos no la tenés preparada, en el 95% de los lugares, desde que el paciente se hipotensa hasta que le entró la primer gota del vasoconstrictor, ¿qué vasoconstrictor? Una droga que tenga efecto alfa directo, una mina de acción directa. No puedo usar una mina de acción indirecta. Desde que se hipotensa, hasta que entra la primer gota de esa sustancia, como mínimo, si no es un lugar que esté súper preparado para esto, van a tardar 15 minutos. Y en esos 15 minutos, el paciente que lo único que tenía era una disminución de resistencia vascular sistémica y que le provocó una caída de presión arterial y que un paciente joven no le haría nada, en este paciente lo deteriora porque le cae la función ventricular, le va a caer la contractilidad. Y le va a caer la contractilidad porque su equilibrio está absolutamente en el límite. Entonces, esta cosa y lo que tiene es una hipovolemia relativa. Le bajamos el tono simpático y le cayó la presión. Y eso se trata con una pequeña dosis, que hay que titularla muy bien, porque en ese grupo de pacientes, si yo me voy del otro lado y le aumento la resistencia vascular sistémica, hago lo que se llama el desacople ventrículo arterial. ¿Sí? Ese corazón que está en el límite de su suficiencia cardíaca se va a encontrar que tiene que vencer una puerta que está muy cerrada y no va a poder. Bien. ¿Por qué entonces esto es importante? Porque yo debo poder valorar rápidamente si el paciente tiene signos precoces de hipovolemia. Mejor dicho, si el paciente tiene signos de hipovolemia y tengo que poderlo valorar con signos precoces de hipovolemia. Porque en ese paciente del que estábamos hablando no va a tener casi variación del volumen sistólico. Porque va a tener una presión ese corazón va a estar lleno, va a tener una presión de fin de diástole alta. Nunca vamos a encontrar esa variación del BBS. Bien. Hablamos de la presión venosa central y ahora vamos a hablar un poquito del análisis de la curva de presión arterial, del análisis de la curva pletismográfica y de la capnografía. La capnografía es tal vez el monitor más preciso de si el paciente tiene un volumen minuto adecuado o inadecuado. Hay muchos trabajos que muestran esto. Hay un trabajo muy interesante publicado en el Journal de Terapia Intensiva, allá por el año 2003-2004, que son categóricos y está relacionado con la cirugía cardíaca. Y dicen que un paciente que está normoventilado a la salida de circulación extracorpórea, si tiene 25 o más de CO2 expirado, con una relación PACO-PECO adecuada de no más de 4 a 6 milímetros de mercurio, tiene un volumen minuto adecuado. O sea que la capnografía
es un monitor barato, que tiene poca alteración externa y que habla bastante bien de si el paciente tiene el volumen minuto adecuado. Vamos a hablar un poquitito de cada uno de los signos. Palidez, sudoración, relleno capilar, el nivel de conciencia, la ansiedad y la agitación no son patrimonios del paciente dormido, pero sí son patrimonio, muchas veces, de aquel enfermo que lo bajan de terapia para drenarle un absceso subfrénico que no está ventilado y que tiene algunas de estas cosas. Y esto es bastante común encontrárselo. Y es bastante común encontrárselo porque, en general, los pacientes que están en la terapia intensiva suelen estar hipovolémicos. Y este enfermo que tiene todo esto, estoy seguro que cuando yo le hago la inducción, por más cauto que sea, seguramente le va a caer el volumen minuto y le va a caer la presión arterial. ¿Por qué? Porque tiene una hipovolemia arterial efectiva. Bueno, esto no nos vamos a detener nada y creo que lo más importante es esto último, que la sensibilidad y la especificidad de este parámetro es baja en los primeros estadios de la hipovolemia. Creo que no hay mucho más para decir y es claro. Esto ya lo vimos todo, pero es interesante esto. La caída de la presión arterial que sobreviene después puede ser repentina y precipitada. Cuando ocurre esto, el tren lo perdimos hace varios minutos y esto en la pediatría antecede al paro cardíaco. En un paciente pediátrico cuando pasa esto, minutos después va a haber un paro cardíaco, seguramente. Esto vimos todo. Esto vale la pena repetirlo, que es que incrementos significativos de 3 a 5 centímetros de agua respecto a una administración de 200 mililitros de una solución cristaloide administrados en 10 o 15 minutos indica que el volumen es relativamente adecuado. Si en estas circunstancias la PVC no se afecta o cae, puede indicar hipovolemia. Bien. Acá lo más importante es lo segundo, es esto. Es que si un paciente que tenía un capnograma normal, y yo acá a esto le quiero agregar un par de cosas. ¿Qué CO2 en sangre buscan ustedes tener cuando tienen un paciente dormido? Que no se opera de una neurocirugía. ¿Cuánto? Y para tener 35-40, ¿qué hacen? ¿Tienen 35-40 en sus pacientes? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo los ventilan? Bien. ¿Y qué delta esperan tener? De 3 a 5, perfecto. Bien. Cuando uno tiene ese parámetro y hace, porque esto sirve si uno puede disociarlo de que no haya ninguna cosa que cambie el CO2 expirado de origen ventilatorio. Entonces, para que no haya ninguna cosa que cambie el CO2 expirado de origen ventilatorio, tengo que hacer lo que ustedes acaban de decir. Y le tengo que sumar otra cosa más, que es el reclutamiento. Si yo al paciente no lo recluto adecuadamente, voy a tener una caída del CO2 expirado porque el pulmón se está colapsando. Y sobre todo, ¿quién de ustedes ventila con
fracción inspirada de entre del 50% para abajo. Y el resto, ¿quién ventila con oxígeno al 100%? Levanten la mano. No, yo no les pregunto por qué lo hacen. Yo quiero saber, es una encuesta. ¿Quiénes ventilan con oxígeno al 100%? No importa. Bien, cuando nosotros ventilamos con oxígeno al 100%, ¿y quién de ustedes tiene ventiladores volumétricos? Todos. ¿Y quiénes tienen ventilador por presión? Bien. Si yo voy a hacer una maniobra de reclutamiento y estoy ventilando por volumen, voy a reclutar el alveolo que está expandido y no voy a reclutar el alveolo que está colapsado. Entonces, todo esto que estamos hablando no sirve. Para que el CO2 expirado sea represente, la caída del CO2 expirado represente lenta y progresiva, un cuadro de hipovolemia, el paciente tiene que estar normoventilado, reclutado cuando corresponde, ventilado con fracciones inspiradas de oxígeno menores del 0,5% y reclutado, si lo voy a reclutar con el ventilador tiene que estar en modo de presión y si no, lo debo reclutar a mano. No hay excusa para no reclutar a un paciente o reclutarlo mal si tengo un ventilador volumétrico. Está claro el concepto, ¿no? De qué es lo que pasa. Podría también, y esto lo pueden hacer si pueden manejar la fracción inspirada, ir manejando la fracción inspirada, ver cómo cae la saturación de oxígeno, y de acuerdo a cómo caiga la saturación de oxígeno van a ver si el enfermo está aumentando el shunt o está colapsándose. Bien, o sea que para poder inferir que la CO2, la caída de la CO2 es una manifestación de una caída del gasto cardíaco, tengo que tener determinadas consideraciones. Tengo que saber un poquitito cómo manejar la ventilación en forma adecuada para que la CO2 represente lo que yo quiero contar. Y este gráfico a mí me parece maravilloso porque explica por qué el CO2 es un parámetro de gasto cardíaco en situaciones en las cuales la función ventricular, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, son normales. Porque para yo poder medir CO2, tengo que tener expulsión de sangre en el ventrículo derecho, esa sangre llegará al alveolo, el alveolo captarla y yo medirla. Y es una representación del metabolismo. Pero si yo tengo una disfunción ventricular que afecta a uno de los ventrículos, este parámetro puede no ser tan correcto. Me parece que del CO2 expirado no hay más que decir, es esto. Y acá está, lástima que no tengo, a ver si tengo la cita bibliográfica. Sí, creo que está acá. ¿No? Acá está, 2001 era, anestesia y analgesia. Esto, quería ver si estaba bien, es el porcentaje de cambio del gasto cardíaco medido con hemodilución, el cambio de CO2 expirado y está publicado en el año 2001, hace bastante tiempo, hace 11 años. Este trabajo vale la pena leerlo, ¿no? No, capnografía en tiempo, no es capnografía volumétrica. En el año 2001 la capnografía volumétrica
se pensaba y era privativa del laboratorio de función pulmonar, no tenía uso clínico en el 2001. Bien. Y llegamos al famoso análisis de la curva de presión, que algo hablamos, ¿no? Tampoco nos vamos a detener demasiado, porque el análisis de la curva, creo que todos sabemos por qué se producen las modificaciones. Está estrictamente relacionado por el cambio de presión intratorácica, y ese delta, si uno le mide la frecuencia a la delta que ocurre, coincide con la frecuencia que tiene el ventilador, pero tiene que tener, lo que yo les decía recién, que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tiene que ser normal. Con lo cual, yo puedo pensar al revés y puedo decir, ese paciente que tenía insuficiencia cardíaca y que yo lo duermo y que hago una inducción bastante adecuada, que hago una inducción adecuada, que no hago una sobredosis de un hipnótico, que puedo hacer remifentanilo en el tiempo, alcanzando la concentración plasmática de 12, 14 nanogramos por mililitro de plasma, que eso ocurre cuando infundo a 0,5 a los 12, 14 minutos, y el enfermo se comienza a hipotensar. ¿Tenés un punterito, Dani? El enfermo se comienza a hipotensar y no va a aparecer en ese paciente un delta de variación de volumen, porque el ventrículo no se adapta a cambiar el volumen. Es un parámetro interesante porque a uno puede inferir que ese paciente tiene una caída de su función ventricular antes de empezar casi. Tampoco lo debo buscar porque sé que no la va a tener. Si apareciera quiere decir que su función ventricular está bastante buena, ¿no? ¿Esto lo sabían? Es un concepto interesante a tener en cuenta. Bueno, y acá vemos lo que pasa. Vemos que coincide la curva de presión del ventilador con el delta, y esto lo único que estamos viendo acá es que cuando se produce la inspiración se vacía el pulmón, comprime la aurícula derecha se vacía, le manda mucha más sangre al ventrículo derecho y de ahí al ventrículo izquierdo, y ese latido va a tener un cambio de eyección de volumen porque se precargó más. Esto hay miles de trabajos, está totalmente aceptado, y hay algunos trabajos interesantes, experimentales, de hemorragia en perros, donde se pudo cuantificar bien cuál era el nivel de hemorragia, donde le dan más sensibilidad que al gasto cardíaco y muy superior a la presión venosa central y a la presión capilar. Y todo esto era muy interesante, pero uno podía discutirlo. En realidad, la cosa que vino a poner el sello de que esto es así y que es cuando lo empezamos a poder cuantificar. ¿Y cuándo lo empezamos a poder cuantificar? La primera vez que se cuantificó esto fue cuando aparece el Vigileo. El Vigileo fue el primer monitor de uso clínico que me permite decir a mí cuánto volumen sistólico, cuál es el volumen de eyección latido a latido. ¿Saben cómo hace el Vigileo esta cuenta? ¿Cómo? Integra el área bajo la curva, pero ¿qué parte del área bajo la curva? No tenemos pizarrón, Dani, acá, ¿no? Desde la onda dícrota para atrás, que es el cierre de la válvula aórtica. Entonces, como lo mide volumen, latido a latido, saca la diferencia entre los diferentes latidos y me puede valorar qué porcentaje de variación hubo. Y está universalmente aceptado que los porcentajes de variación menores del 10% no hablan de una volemia circulante efectiva adecuada. Pero hasta que apareció y estos trabajos los hicieron antes de que aparezca el Vigileo. Fíjense que esto está publicado en 1993. Acá hay un francés
que trabajó mucho, que se llama Maxime Canesson, que hay muchas cosas publicadas de él, y todo esto después fueron por más, y la oximetría de pulso nueva, que me permite, con la onda pletismográfica, hacer esto. Yo creo que con el devenir del tiempo, no sé en este país, pero va a ser casi un monitoreo de uso corriente y casi obligatorio como hoy es la pletismografía. En realidad, la medición del gasto cardíaco, el año pasado, sí, en el 2011, el presidente del Congreso Europeo de Anestesia hace unas declaraciones en la prensa y yo las tengo tengo el artículo en la computadora, en mi computadora personal, donde como una cosa de divulgación, que los anestesiólogos monitorean muchas cosas, pero solamente el 20%, porque él le hace una encuesta en el Congreso Europeo, de cuántos anestesiólogos medían el volumen minuto cardíaco, y no llegaban al 20%. Creo que esto, con el advenimiento de las tecnologías mínimamente invasivas, seguramente en los próximos tiempos va a cambiar. Y lo interesante que le pone un poco, porque si nosotros vemos, esto no lo vemos, vemos la parte de arriba, hacemos un análisis de la cosa. La ecografía transesofágica nos permite hacer una evaluación muchísimo más objetiva, porque estamos midiendo el volumen de las cavidades. Los volúmenes de las cavidades, ustedes todos han visto ecografía transesofágica en vivo y en directo o en algún video, y es muy claro, prácticamente no se necesita casi saber ecografía para darse cuenta cuando un ventrículo está hipovolémico a cuando no lo está. El volumen de la cavidad se modifica sustancialmente, y esta gente ha hecho estudios en los cuales evaluaban los volúmenes ventriculares asociados con el ciclo respiratorio. O sea que podían desmenuzar qué es lo que estaba pasando latido a latido. Y acá viene tal vez lo último que hay en monitoreo. Este aparato a mí me sorprendió muchísimo cuando lo presentaron en el Congreso, porque creo que no cuesta más allá de los $6.000 y permite medir esto y medir hemoglobina en forma continua, con lo cual es un mecanismo de monitoreo bastante avanzado. Bueno, y lo que están midiendo es dónde está esto, cuál es el área que se genera acá, y hasta ahora vimos todas monitores, ¿cómo? Sí, lo hice a propósito. Vimos todos monitores electromecánicos, neumáticos, pero existen otras cosas y que también cada vez son menos invasivas, que están, algunas las podemos tener en el cajón de la máquina de anestesia, que son los indicadores bioquímicos. Y de los indicadores bioquímicos vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Algunos son muy sencillos, otros son un poquito más sofisticados, pero hay cosas que las podemos hacer casi en cualquier lugar que trabajemos, casi en cualquier enfermo. Un estado ácido base, uno podría decir, bueno, tengo que tener puesto una línea arterial, y es cierto. También es casi el más común de
estudios de laboratorio críticos que podemos pedir en un enfermo. Vamos a hablar un poquito de la saturación venosa mixta y de la saturación venosa central. ¿Saben cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, ¿y por qué la diferencia? Está bárbaro eso. Pero, ¿cómo? En realidad el consumo miocárdico de oxígeno en esta ecuación pesa poco. Ahora vamos a ver por qué, cuál es la diferencia y cuál es la correlación que existe entre una y otra. El pH es muy sencillo, el déficit de base va atado al pH. El lactato, que es la estrella de todo esto, la saturación venosa mixta, la saturación venosa central, y vamos a hablar de las diferencias y qué cosa, por qué hay que considerar una u otra, y la concentración de CO2 sublingual, que tal vez sea el menos cruento, y esto está ahí viéndose si se lanza al uso clínico o no, están ahí en veremos. El pH indica una inadecuada perfusión, es medible y termina expresando acidosis láctica, porque y es interesante cómo estamos hablando de 1992, estratificaban mortalidad en base a los valores de pH. Y el lactato, que es la gran estrella, y tal vez el lactato, la cosa más interesante que yo tengo para decirles, porque el resto está en todos lados, es que hoy se puede medir lactato como se mide glucemia, con una tira. No es una cosa costosa, cada tira debe costar 10, 12 pesos. En 30 segundos ustedes tienen una medida de la concentración de lactato que va teniendo el enfermo. Y sí, yo debo decirles que el lactato, la medición del lactato aislada, una medición del lactato aislada no indica absolutamente nada. No es representativo de qué es lo que le está pasando al enfermo, no nos permite cuantificar la magnitud de la hipoperfusión. Es muy importante tener la curva del lactato. Y es muy importante conocer qué características puede tener la curva del lactato. Porque ocurren una serie de fenómenos que hacen que en un determinado momento de una situación hemodinámica de descompensación, el lactato comienza a subir. Y a uno lo despista. Si yo tengo acá concentración de lactato y acá tengo tiempo, vamos a poner que cada raya son 10 minutos, ¿sí? Y arranco con 2 nanogramos, acá, después me voy a 4, a 5, acá estoy en 5 y esto es así. En determinado momento yo veo que el enfermo comienza a mejorar. Y la curva de lactato sube para después empezar a caer. ¿Qué es lo que pasó acá? Mejoró la perfusión tisular. Pero ustedes, es una película que la van a ver si empiezan a ver el final. O sea que hay que saberlo para poder justificar cuando dicen, puta, el enfermo está mejor, pero el lactato está subiendo. Seguramente el enfermo mejoró mucho, porque lo que estoy teniendo es que se empezó a reperfundir y por eso el lactato que estaba en toda la... ¿Cuáles son los órganos productores de lactato más importantes? El intestino. El intestino es el órgano más sensible de la hipoxia
es el que primero va a sentir el déficit de perfusión. Y también ahora les voy a contar un poquito de que hay algunas otras tecnologías que nos permiten... ¿Cómo? El CO2 sublingual es una, pero hay dos cosas más que nos permiten. ¿Cómo? El pH gástrico, y hay un sensor que en el adulto no es tan representativo, pero sí en la pediatría por la distancia que existe entre la piel y las vísceras, que es la oximetría transcutánea, pero es la oximetría, no la oximetría como el oxímetro de pulso, sino son unos sensores que miden la concentración tisular de oxígeno, que es la oximetría tisular, hasta casi 2 centímetros de profundidad. Entonces, en el paciente pediátrico, esto puesto en la zona lumbar, me permite discriminar cómo se están perfundiendo las vísceras. Bien, del lactato vimos todo lo que teníamos que ver, sabemos que se puede medir por medio de tiras reactivas, que es bastante, y son muy representativas de la medición hecha en el laboratorio. Y vamos a hablar un poquito de la saturación venosa mixta, de la saturación venosa central y de la presión de CO2 sublingual. Bien. La saturación venosa mixta es el método ideal, pero es de difícil acceso. Y cuando se empezó a evaluar la saturación venosa mixta y se empezó a medir, se definió qué era saturación venosa mixta. Es aquella sangre, el problema es que nosotros tenemos, y que cuando se describe todo esto, hace alrededor de 20 años, se pensaba que era un impedimento insoslayable, que la aurícula derecha, ¿cuál es la saturación de la sangre en la aurícula derecha? ¿Qué particularidad tiene la saturación de la sangre en la aurícula derecha? Varía según la zona de la aurícula. Vos vas a tener en la aurícula derecha, podés tener 3 saturaciones. La saturación que viene por la vena cava superior, la saturación que viene por la vena cava inferior y la saturación del seno coronario. ¿Sí? ¿Cuál es la más alta de todos? La que tiene más oxígeno. La de la cava inferior es la que tiene más oxígeno. Después lo sigue la de la cava superior y después le sigue la del seno coronario, que es la que tiene menos concentración de oxígeno. ¿Sí? Se pensaba que esto era condición sine qua non para no tomar a la saturación venosa como un parámetro de monitoreo. Entonces se define que la saturación venosa mixta es aquella saturación medida una cámara después que se efectuó la mezcla. Entonces la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, ahí se homogeneiza la mezcla y yo tomo la muestra en la arteria pulmonar. Esa es saturación venosa mixta, la que yo estoy tomando en la arteria pulmonar. Bien, la saturación venosa central es la que yo voy a tomar en la aurícula derecha. No me importa dónde. ¿Es un método ideal? No, pero es de muy fácil acceso. Y acá aplica casi el mismo concepto que yo les decía para el lactato. Es una saturación que ver la foto de la saturación venosa central sirve de poco. Yo debo ver la película. Tengo que ver cómo fue evolucionando en el tiempo la saturación venosa central. Y hay un trabajo, bueno, acá está, vamos a ver los valores normales y patológicos. Los valores normales hablan de 40 milímetros de PO2 y una saturación venosa de 70%, y patológicos menores de 38 con saturaciones del 65%. Cuando uno evalúa la saturación venosa mixta o central, tiene que
tener en cuenta cuál es la concentración de hemoglobina que tiene el enfermo, porque esta variación en la concentración de hemoglobina me puede modificar esto. Y acá, este trabajo publicado en el año 2001 por la DAKIS, en un Respiration, esta es la correlación. Vean la R que tiene entre la saturación venosa mixta y la saturación venosa central. O sea que la podemos hacer. Y hay otra cosa que es muy importante. Si nosotros no la medimos, estamos ante la nada en un enfermo complejo. La medición de la saturación venosa central me aproxima, es un parámetro más de monitorización de la perfusión tisular. Y todo esto que lo podemos hacer de diferentes maneras. ¿Cómo mido la saturación venosa central? Puedo colocar un catéter central, ir sacando muestras seriadas y mandárselas al laboratorio para que me haga hemoglobina y saturación. O puedo colocar un catéter de fibra óptica que utiliza el mismo principio que utiliza la oximetría de pulso y tener la medición continua de saturación venosa central. No es una cosa extremadamente sofisticada ni nada que se le parezca. ¿Qué indica? Indica una extracción supranormal de oxígeno. Ese es el índice, el índice que mide la saturación venosa central. Y lo que sugiere es una alteración en la irrigación tisular. No me va a decir dónde, porque miden irrigación global. Miden el producto de todo lo que pasó en la economía, llega a la aurícula y digo, este paciente le pasó esto. Puede haber valores normales en presencia de riego inadecuado en determinado lugar puntual de la economía. La medición de la presión de la CO2 sublingual cuantifica la hipoperfusión global de los tejidos. Esto es casi una cosa, el aparatito es este. Y la verdad que es muy tentador, porque tener una cosa absolutamente incruenta y cuando uno tiene una duda o la va midiendo cada 20 minutos o media hora en el paciente y la va cuantificando, la verdad que suena como una cosa muy interesante. Del mismo modo que se hace esto, se puede usar una camarita que mide, que se coloca debajo de la lengua y mide el flujo sublingual y lo cuantifica. Este es otro, no tengo ninguna imagen para traerles de esto, pero es otro mecanismo que suena interesante y es un mecanismo que suena interesante porque me permite saber si las medidas terapéuticas que estoy usando mejoran el flujo. Porque hasta ahora es por la cosa que más me llama la atención ese método. Nosotros hablamos y hacemos cosas para modificar en última instancia el flujo y cómo lo va a aprovechar la célula. Pero eso no lo vemos. Siempre tenemos que mirar, pareciera como que el organismo está tan perfectamente diseñado que no nos permite entrar y mostrarnos el efecto que estamos buscando modificar o mejorar, modificar para mejorar, ¿no? Y esto me parece que se acerca mucho a esto. ¿Cómo tratamos esta hipoperfusión tisular? Aportamos volumen, aumentamos el hematocrito, aumentamos el gasto cardíaco y para eso utilizamos inotrópicos. No vamos a hablar de inotrópicos. Sí, solamente les quiero decir que los inotrópicos, cuando uno habla de medicina basada en la evidencia, no tienen ningún grado de evidencia. ¿Sabían eso? Que el uso de tal o cual inotrópico no tiene grados de evidencia. En general, son recomendación de expertos. O sea que a mí esto me genera algunos conflictos de cuando hablamos de grados de evidencia, ¿no? Porque para todo buscamos grados de evidencia para cosas que tienen implicancias mucho menores que esto.
porque si yo no pongo el inotrópico adecuado a la dosis adecuada, es muy probable que al enfermo le vaya mal si lo necesitaba. ¿Y quién determinó cómo era esto? Un grupo de señores que tenían mucha experiencia y que dijeron, hay que hacer esto. Pero, por otro lado, cuando hablemos de catéter de Swan-Ganz, yo les voy a mostrar que ese grupo de señores, que podían ser los mismos que dijeron, hay que usar este inotrópico para tal patología a tal dosis, en las interpretaciones de qué pasaba con el catéter de Swan-Ganz, tenían opiniones bastante disímiles. Bueno, esto quiero detenerme un segundito, porque cuando nosotros tenemos un paciente, yo espero que esto no ocurra en gente de su edad, pero cuando yo empecé a hacer anestesia y un enfermo, que fue hace bastantes años, cuando un enfermo se hipotensaba, la cosa que se decía en ese momento era superficializarlo para que le suba la presión. La otra cosa que les quiero contar, porque ustedes comenzaron la anestesiología cuando en este país se comercializaban ya nuevamente las drogas vasoactivas, estimulantes alfa puro, pero por muchos años no hubo en la República Argentina disponibles comercialmente estimulantes alfa directos. La noradrenalina, el Levofet y la neosinefrina, la fenilefrina, llegaron al mercado no hace 10 años. Hasta hace 10 años no había. Hace 12 o 13 apareció el metaraminol, pero muy sesgado, y por muchos años estuvieron desaparecidos. Hubo en una época, hace 40 años atrás, y después por mucho tiempo no hubo. La hipovolemia, el infarto agudo de miocardio y el dolor aumentan de 10 a 20 veces la noradrenalina. Entonces, cuando nosotros superficializamos al enfermo, lo que hacemos es esto, que aumente la noradrenalina, que le deberíamos haber indicado para solucionar en el paciente este que yo hablaba hace 20 minutos, que tiene una insuficiencia cardíaca, que vive a expensas de su tono simpático y que yo lo duermo y que le cae la presión. Lo que tengo que hacer es hacerle fenilefrina o noradrenalina a la dosis adecuada, no superficializarlo, porque esto no es lógico, no corresponde hacer esto, porque le van a pasar otro montón de cosas. En el shock séptico y hemorrágico aumenta de 30 a 50 veces, y esto depende de qué momento del shock séptico o hemorrágico estemos hablando. Hay en un determinado momento que el shock séptico lo que le falta, porque ya se lo gastó, es la noradrenalina. Y entonces ahí ocurren una serie de fenómenos que es muy difícil mantenerle la presión a estos pacientes. Son esos enfermos que les traen de terapia con algún proceso séptico y que tardaron varios días en darse cuenta cuál era, en general de un absceso sufrénico, que se lo comieron, que el paciente estaba en shock séptico, y esos enfermos lo que tienen es un déficit de catecolaminas muy grande, tienen una altísima concentración de óxido nítrico en el endotelio, por eso están tan vasodilatados. Y uno ahí puede echar mano a algunas cosas un poco heroicas, como puede ser la infusión de azul de metileno, que barre con el óxido nítrico del endotelio en exceso. Y en el postoperatorio inmediato, la noradrenalina aumenta de 3 a 5 veces. Todas estas cosas hacen que a los enfermos les suban la presión, muchos cuando están hipovolémicos, otros cuando no hacemos las cosas que debemos hacer, tanto en el intra como en el postoperatorio. Esto es lo último y termino, es que las drogas vasopresoras tienen una dosis que es la dosis que va a hacer el efecto que yo busco. Si yo quiero
estoy buscando inotropismo, aumentar el efecto inotrópico, y utilizo dopamina para aumentar el efecto inotrópico, el techo del efecto inotrópico con la dopamina es 20 gamas kilo minuto. No es más de 20, y yo si tengo que usar más de 10, elijo otra droga para usar, que no es la dopamina, precisamente, que es la adrenalina a dosis de 0,1. No es cualquier dosis, es una dosis precisa y exacta la que va a ser el efecto buscado. Y si quería buscar efecto diurético hace mucho tiempo, hacía 3 gamas kilo de dopamina, no más. En realidad hacía 2 gamas kilo, no 3. Con lo cual, cuando uno va a dosificar un inotrópico, tiene que hacer el cálculo exacto de la dosis que le corresponde y administrarla con un mecanismo que administre exactamente la dosis que yo calculé. Esto no quería dejar de decírselos, y muchas veces, esto lo vamos a ver más adelante, hay algunos inotrópicos que actúan por una vía distinta a la estimulación alfa o beta, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos inotrópicos, cuando uno los utiliza, no los debe utilizar solos, debe asociarlos, porque a nivel cardíaco tienen un efecto y a nivel periférico tienen otro, donde específicamente los inhibidores de la fosfodiesterasa aumentan la contractilidad, aumentando poco el consumo de oxígeno, disminuyen la presión pulmonar, pero disminuyen la resistencia periférica. Entonces, cuando yo voy a hacer este tipo de inotrópicos, hoy la droga patrón es la milrinona, debo hacer noradrenalina para compensar el efecto periférico de caída de la presión arterial. ¿Cortamos acá? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Está todo clarísimo? Claro. Bueno, todo esto que hablamos de la variación del volumen sistólico es con el paciente ventilado con presión positiva y sin ninguna droga vasoactiva. Cuando yo hago drogas vasoactivas, lo que hago es fundamentalmente aumentar la resistencia vascular sistémica. Cuando yo aumento la resistencia vascular sistémica, desde algún lugar es como si estuviera aumentando el volumen circulante efectivo, porque achiqué la cañería. Entonces, cuando yo aumento la resistencia vascular sistémica, el retorno venoso se va a modificar y va a desaparecer la variación del volumen sistólico, porque el corazón se va a precargar más. Ahora, ¿cuánto más? No te lo puedo decir. Eso es una cosa muy difícil de cuantificar, porque la respuesta a los agentes estimulantes alfa es bastante individual. Y también no solo es individual, sino que tiene mucho que ver con cuál es el estado de la volemia circulante efectiva. En aquellos enfermos que están severamente hipovolémicos, seguro se comportan distintos que aquellos enfermos. En aquellos que tienen mucha variedad de volumen sistólico, la respuesta va a ser una, y en los que tienen poca variabilidad de volumen sistólico, la respuesta va a ser otra. Una cosa que uno puede tener en cuenta es cuando comienza con dosis muy pequeñas, la respuesta presora desmedida que se ve. Esa respuesta presora desmedida, en general, habla de que la hipovolemia no es tan severa. Es un parámetro. Y otro parámetro en los estadios de la disminución del volumen circulante efectivo es que por ahí uno ve
cuadros de hipotensión, hipertensión, que no tienen demasiada explicación. Y por ahí es el comienzo del cuadro de hipovolemia circulante efectiva. Eso no tiene habilita a usarlo. Hay que usarlo. A ver, acá lo más importante es hacer el diagnóstico si el enfermo tiene pérdida de sangre o tiene disminución de la resistencia periférica. Y no es un diagnóstico tan difícil si... A mí me ha pasado en algún enfermo en el cual diagnosticar la pérdida de volumen sanguíneo es fácil, pero puede haber alguna circunstancia en que uno no se dé cuenta. Esto nos pasó con un paciente de 7 o 8 años en la sala de hemodinamia, que le estaban haciendo un estudio electrofisiológico para hacerle una ablación por un Wolf, que tenía puesto 2 introductores gruesos y que la válvula de uno de los introductores perdía. Y que tenía puesto un campito que tapaba todo y el hilo de sangre, se producía una gota de sangre, un hilito, que se metía por debajo del campo. Y el chico estaba mal, se hipotensaba, tenía todas estas cosas, y uno miraba y decía, no puede ser, porque el plano anestésico estaba correcto, le habíamos pasado volumen, y el enfermo seguía mal. Por suerte el estudio terminó, y cuando termina y sacamos todo, nos encontramos con un gran charco de sangre debajo del paciente. Hoy, si me pasara lo mismo, en una cosa así, voy a revisar a ver si no tengo una pérdida de sangre oculta. Y la otra cosa que pasa, y que pasa fundamentalmente en alguna patología que en general es de urgencia, que es el aneurisma de aorta abdominal roto. Los aneurismas de aorta abdominal roto operados en servicios que no tienen la habitualidad para hacerlo, o sea, en un servicio de cirugía cardíaca, y que puede ser la urgencia de una guardia, cualquiera, de una guardia general, es que es muy difícil para el anestesiólogo que no está acostumbrado valorar cuánto de sangre perdió el paciente. Porque ahí ustedes tienen 2 o 3 cosas de pérdida de sangre. Primero, la sangre que está contenida en el retroperitoneo. Esa es una. Que esa es difícil de cuantificar. Segundo, la cantidad de sangre que se aspira. ¿Por qué? Porque durante la anastomosis, en general, queda alguna arteria lumbar que está sangrando y que los cirujanos aspiran. Entonces, en esa patología, el mejor monitoreo de todo es evaluar cuánto hay de lavado y cuánto se aspira. Si ustedes miden la aspiración, se van a llevar sorpresa que se quedaron atrás de medir 1 litro o 2, de una manera bastante... Y la otra cosa que les permite en este paciente, y hay bastantes, algunos trabajos publicados, no muchos, pero hay algunos y se correlacionan mucho con la clínica. El cirujano, el aneurisma está roto, el cirujano abre, ustedes tienen presión, cuando abre el abdomen que está contenido, la presión cae, lo estabilizan, y cuando va a poner el clamp, el CO2 expirado cae abruptamente. En los enfermos que el CO2 expirado les cae abruptamente, esos pacientes tienen o una contractilidad baja o perdieron mucho volumen. Y esto está perfectamente publicado. Es interesante conocerlo, y en general estos enfermos sufren de hipovolemia durante toda la cirugía. Son los que hacen hipovolemia, en general casi todos hacen insuficiencia renal aguda, y si no se mueren en el intraoperatorio, se terminan muriendo en el posoperatorio no tan alejado por falla multiorgánica, porque, y esto yo me olvidé de decírselos, y creo que es la cosa más importante. Hoy nosotros, la medición de si lo que hicimos en el intraoperatorio fue lo adecuado o lo inadecuado, cambió cuál es el patrón de medida. Si usamos la vida y la muerte, es un patrón en el cual casi todos los enfermos salen vivos de quirófano, o la gran mayoría. Pero de esos enfermos críticos, si nosotros buscamos cuáles hacen falla multiorgánica, la falla multiorgánica la empezó a hacer en el intraoperatorio en quirófano por cosas que nosotros hicimos mal. ¿Y cuáles son estas cosas? Veíamos que el intestino era el órgano más sensible a la hipoxia. Por eso se usa como monitoreo el pH intragástrico.
también. Esa hipoxia intestinal que va a tener determinados grados de gravedad está relacionada con el tiempo de hipoxia. Mayor tiempo de hipoxia, mayor gravedad. ¿Dónde comienza la falla multiorgánica? En general, comienza en la translocación bacteriana, hipoxia intestinal, translocación bacteriana, sepsis, respuesta inflamatoria, SIRS, shock séptico, muerte. Eso lo arrancó en el intraoperatorio, no arrancó cuando el enfermo llegó a la terapia. Todo eso pasa, nosotros fuimos el gatillo disparador, nosotros, lo que le pasó al enfermo, lo que no supimos ver, lo que no pudimos tratar. Pero esta falla multiorgánica es una entidad que la generamos en la cirugía. Salvo que el enfermo venga con una falla multiorgánica de la terapia para drenarse algo. Pero en el paciente que tiene algún accidente de este tipo y que se muere en terapia 7 días después, se muere por esto. Y muchas veces una expansión adecuada, el uso de inotrópicos en el momento oportuno, frena toda esta cascada que se va a desarrollar después. Por eso esto es tan importante. Por eso nos pareció a nosotros que la primer clase de la cursada debería ser esta. Porque a lo mejor hay cosas repetidas. Seguramente yo no les dije muchas cosas nuevas, pero sí de lo que estoy seguro es que integré una serie de conocimientos que me permiten a mí pararme delante del enfermo con una visión distinta. Ese era el objetivo que yo tenía esta noche. Y me parece que se logró porque pudimos ver un montón de fenómenos que ocurren, que están aislados, pero que los pudimos concentrar para ver qué era lo que pasaba. Y seguramente cuando se paren delante de un paciente que tenga alguna de estas cosas, van a poder pensar de una manera distinta. Y por otro lado, el saber que existe determinada tecnología, ustedes van a ser los que en algún momento exijan que esa tecnología esté en el quirófano. Si no saben que existe, no la conocen, y conocen que es una tecnología que no vale millones de dólares, que es accesible, que se puede tener y que seguramente va a beneficiar a muchos enfermos. ¿Cuáles son las patologías quirúrgicas? Esto me olvidé y vale la pena recalcarlo, en los cuales esto aparece con más frecuencia. Y yo les diría que una de las patologías quirúrgicas que aparece esto con más frecuencia es la columna instrumentada. La columna instrumentada, lo más difícil en una columna instrumentada de muchos niveles y una cirugía larga, es valorar cómo están los líquidos. Amén de que pueden ocurrir, hay complicaciones descriptas de rotura de la aorta, en el cual el proceso es cataclísmico. Pero yo te diría que en el último año hubo en la ciudad de Buenos Aires 4/5 pacientes operados de columna instrumentada que tuvieron descompensaciones hemodinámicas graves que los llevaron al paro cardíaco. 3 estoy seguro. Y que esas descompensaciones hemodinámicas se debieron a que el paciente no tenía la volemia circulante efectiva adecuada. Y que si uno hubiese tomado algunos recaudos, eso seguramente no hubiese ocurrido. Ese es el paradigma de la cirugía en la cual es muy difícil mantener el volumen circulante. Es una cirugía muy sangrante, donde hay lavado, donde hay muchas cosas. La cirugía hepática. Lo que ocurre es que en general la población de anestesiólogos que hace cirugía hepática está más entrenado en esto. Porque la cirugía hepática tiene un training que vienen desde el trasplante, quien hace la gran cirugía hepática son equipos que en general hacen trasplante hepático y están acostumbrados a manejar este tipo de cosas. Las cranioestenosis en la neurocirugía ahora son menos sangrantes que antes, pero son patologías potencialmente complejas con esto. Las retoracotomías, el paciente que se entra al tórax por segunda vez es un paciente que en general es muy sangrante. Ahora sí nada más. Cortemos acá porque me parece que estamos todos cansados.